Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Se alcanza a ver bien el pizarrón? Sí, maestro. Gracias, gracias. Vamos a iniciar en la clase de ayer. Terminamos la página número 9 y esa página número 9 lo hicimos con dos formas de la ecuación de la recta. Uno, cuando conocíamos dos puntos. Si yo conocía dos puntos, utilizaba y menos y1 igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1. Si yo conozco dos puntos, perdón, puedo encontrar la ecuación de esa recta. Si tengo un punto y la pendiente, lo obtengo con algo muy similar a esto. Y menos y1 va a ser igual a m por x menos x1. Ayer vimos también que había una forma simplificada que nos ayudaba a encontrar elementos de esa recta. Que era y igual a mx más b, donde m era la pendiente y donde b es la ordenada al origen, el punto donde la recta corta el eje de las y donde x y y pues son las variables de la ecuación. Hay una última forma que vamos a mencionar que se llama la forma simétrica de la ecuación de la recta, que dice que es x sobre a más y sobre b igual a 1, donde ya dijimos que b era la ordenada al origen y donde a es la abscisa al origen. Recordando un poco, otros teníamos un plano cartesiano y cuando empezamos a estudiar a la línea recta, decíamos que teníamos varios elementos. Ahí tenemos una recta. Y teníamos algunos elementos que decíamos, bueno, este es su ángulo de inclinación. Esta parte, siempre en sentido contrario al movimiento de la manecilla del reloj, este es el ángulo de inclinación. La ordenada al origen es la distancia que hay del origen a donde la recta corta el eje de las y. Y la abscisa al origen es la distancia del origen al punto donde la recta corta el eje de las x. Ángulo de inclinación, ordenada al origen, abscisa al origen. Y la pendiente, habíamos dicho, la pendiente no es que esté aquí. La pendiente que tanto hemos hablado es la tangente trigonométrica de este ángulo. Y todas las rectas se deben escribir en su forma general. En su forma general. Ya hemos dicho que era primero el término en x, positivo, luego el término en y, que puede ser positivo o negativo, ya no interesa. El término independiente igual a base. Entonces tenemos 5 formas de la ecuación de la recta. Si me dan 2 puntos, o si me dan un punto y la pendiente, puedo encontrar la ecuación. La forma simplificada me permite a mí, al despejar a la y, encontrar dos sus elementos, bueno, 3. La pendiente, la ordenada al origen, pero también puedo encontrar el ángulo de inclinación. Al conocer la pendiente, puedo conocer el ángulo de inclinación. Y si conozco el ángulo de inclinación, puedo encontrar la pendiente de esa recta.
tenemos esta forma simétrica que utiliza la ordenada al origen y la abscisa al origen. Y todas las ecuaciones se representan en su forma general. ¿Vale? ¿Y por qué mencionamos esto? Porque en la página número 10 nos dan una ecuación de una recta y tenemos que encontrar todos sus elementos. Si tienen por ahí su página 10, se ve bien. Tenemos 4 ecuaciones y en cada una de ellas me piden sus elementos. Me dan una ecuación de una recta y me piden forma general, forma simplificada, forma simétrica, abscisa al origen, ordenada al origen, pendiente recta y el ángulo de inclinación. Y aparte dice que hay que hacer la gráfica. Esa es la esencia de la geometría analítica, que me den a mí una ecuación y a partir de la ecuación poder encontrar todos sus elementos. Vamos a ayudarles con el primer ejercicio. El primer ejercicio, bueno, no sé si pueda borrar, si estén apuntando o pueda borrar, de repente lo borro muy rápido. ¿Sí lo puedo borrar esta parte de aquí? Dice el ejercicio 1 de la página 10. Es inciso A, perdón. Inciso A. 4x menos y igual a 6. Dice el inciso, el primer dato que me piden que lo ponga en su forma general. Y en su forma general, ya habíamos dicho que la forma general era primero la x, ya está, después la y, ya está, y luego la c igualado a 0. Dice que para su forma general únicamente tendré que igualarlo a 0. 4x menos y menos 6 igual a 0. Y ya estaría escrito en su forma general. Luego dice que lo hagamos en su forma simplificada. Y en su forma simplificada sería despejar a la y. Menos y va a ser igual, este 4x que está sumando, lo pasamos restando. Este 6 que está restando, lo pasamos sumando. Como el coeficiente aquí es menos 1, voy a dividir todo entre menos 1, menos 4x más 6 entre menos 1. Este menos 1 divide al 4x, es divisor del 4x y es divisor del 6. Por lo tanto, y va a ser igual, menos entre menos más, me quedaría 4x más entre menos menos 6. Y ya estaría en su forma simplificada. Forma general, forma simplificada. Cuando ya está en su forma simplificada, puedo obtener varios elementos de aquí, decíamos ayer. Y igual a mx más b. Y si queda aquí, la pendiente vale 4. Y es un dato que me están preguntando. Si yo sé que la pendiente vale 4, entonces el ángulo de inclinación sería shift tangente a la menos 1 de 4. Y con eso puedo obtener el ángulo de inclinación que también me están preguntando. Entonces sacan su calculadora, shift tangente de 4, y me queda 75.96 grados.
75.96 grados. Si lo convertimos a grados, minutos y segundos, me quedaría como 75 grados, 57 minutos, con 49.52 segundos. Como fueron 49 segundos, pasaron de 30 a los 57 minutos, nomás le agrego un minuto para no ponerlo con segundo. Y ya está redondeado. Entonces ya tenemos varios elementos. También de aquí yo puedo deducir, bueno, aquí está el ángulo de inclinación que me están preguntando. Ángulo de inclinación. Y también de aquí sabemos que B, mx más B, que B, que es la ordenada al origen, vale menos 6. Y aquí tenemos la ordenada al origen. Forma general, forma simplificada, la pendiente, el ángulo de inclinación y la ordenada al origen. Únicamente me falta, de todos los datos que me piden, me falta encontrar la abscisa al origen, es decir, dónde la recta corta el eje de las Y, de las X, y me falta hacer su gráfico. La geometría analítica es así. Te dan una ecuación, en este caso de una recta, y a partir de la ecuación puedes encontrar todos sus elementos y obtener su gráfica. Lo único que tengo aquí es que corta el eje de las Y en menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La recta pasa por aquí. Menos 1, menos 2, menos 3, 4, menos 5, menos 6. La pregunta sería, ¿en dónde va a cortar al eje de las X? Porque por menos 6 pasan muchas rectas, pasa esta, pueden pasar infinidad de rectas. Así que necesito saber en dónde corta el eje de las X para poder trazar su gráfico. ¿Cómo le vamos a hacer para poder saber dónde corta el eje de las X? Que es la abscisa al origen, que es lo que me hace falta. Aquí me falta conocer la abscisa al origen. Para hacerlo, para saber dónde corta el eje de las X, lo que tenemos que hacer es, en la ecuación que yo tengo aquí o en esta, si yo quiero saber dónde corta el eje de las X, yo voy a hacer que Y valga 0. Es decir, en 4x menos y menos 6 igual a 0, si y vale 0, me quedaría 4x es igual a 6, x es igual a 6 cuartos y x es igual a 3 medios. Cuando y vale 0, ¿cuánto vale x? Bueno, despejo la x, 4x igual a 6, este 4 que está multiplicando lo paso dividiendo y lo sustituimos. Quiere decir que donde corta el eje de las x es 3 medios, que es la A, que es la abscisa al origen, que sería 3 medios. Entonces ya tendríamos todos los elementos. Forma general, forma simplificada. Bueno, también me pide la forma simétrica. La forma simétrica, al tener ya A y B, pues ya sabemos
que X sobre A más Y sobre B es igual a 1. Pueden dejarla así y sería su forma simétrica. Su forma simétrica. Forma general, forma simplificada, forma simétrica. Pendiente, ángulo de inclinación, ordenada al origen y abscisa al origen. Y la gráfica, como ya sé que pasa por 3 medios, y 3 medios es positivo, o 1.5, pues marcamos aquí. 1, 2, 3. El 1.5 está por aquí. Aquí está el menos 6, que es la B. Y aquí está el 3 medios, que es la A. Vamos a trazar la gráfica. Y esa sería todos los elementos de esta ecuación. Y si alguien tiene por ahí a la mano un transportador, puede medirlo y ver que este ángulo de inclinación sí se acerca mucho a 75, casi a 76 grados. De eso trata esta página 10, en que te están dando una ecuación y a partir de esa ecuación tú puedes encontrar todos sus elementos. Y aparte de encontrar todos los elementos, puedes expresarlo en sus diferentes formas de ecuación. Forma general, forma simplificada y forma simétrica. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Siempre que saquemos ¿Entendés? siempre que saquemos la abscisa de origen, ¿lleva a valer 0? Sí, sí. Si tú no tuvieras este dato, por ejemplo, de B, y quisieras sacarlo, vamos a suponer que únicamente quisieras de la pura gráfica, que no quisieras todos sus elementos. ¿Qué haces? Para encontrar dónde corta el eje de las X, haces que Y valga 0. ¿Dónde va a cortar a Y? Sabes que X valga 0. Si X vale 0, me queda menos Y igual a 6. Y es igual a menos 6 entre 1, te queda Y igual a menos 6. La manera más rápida de graficar una recta es encontrar la ordenada al origen y la abscisa al origen. Es lo más rápido. El problema sería que si no hay término independiente en la recta, esa recta va a pasar por el origen. Y si pasa por el origen, pues B vale 0 y A vale 0, que sería el problema. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. Pero contestando a tu pregunta, sí. Siempre que tú quieras conocer la A, que es la abscisa al origen, donde esa recta corta el eje de las X, haces que Y valga 0. Gracias. De la recta 04, 75,
grados con 58. Muy bien. Vamos a borrar para hacer el inciso C y ustedes hacen los dos que quieran para su trabajo. Bueno, aunque estos que yo resuelvo también van en su trabajo, evidentemente, pero vamos a resolver dos aquí en clase y los otros dos quedan para que los hagan ustedes. Dice el inciso C, dice 3x más 2y menos 12 igual a 0. Siempre que ustedes vean una ecuación de primer grado con una o con dos variables es una recta. Ya sé hacia dónde voy, es una recta. Y lo bueno de este ejercicio es que ya me lo dan en su forma general. Entre las diferentes formas que me piden ahí, esta ya está en su forma general. Su forma simplificada habíamos dicho que era despejar a la y. 2y es igual a menos 3x más 12. 3x que está sumando lo paso restando y ese 12 que está restando lo paso sumando. Dividimos todo entre 2 menos 3 medios de x más x. Y ya estaría aquí en su forma simplificada. Forma general, forma simplificada. La forma simétrica, ya sé que B vale 6. Me faltaría saber cuánto vale A. Lo que preguntó su compañero ahorita. Si X es igual a 0, aquí, perdón, si Y vale 0, voy a encontrar cuánto vale X, es decir, me quedaría 3X menos 12 igual a 0. 3X es igual a 12, X es igual a 12 entre 3, y X vale 4. Quiere decir que la forma simétrica me quedaría X sobre A, que vale 4, X A vale 4, que es donde corta el eje de las X, más Y sobre B, que vale 6, es igual a 1. Y aquí tendríamos su forma simétrica. Forma simétrica de la ecuación de la recta. Y ahí tenemos las tres formas que me piden. La general, que está igualada a 0, la simplificada, que está despejado la y la simétrica, donde es X sobre A, donde esta A es donde la recta corta el eje de las X, más Y sobre B, donde B es la ordenada del origen, donde la recta corta el eje de las Y, igual a 1. Y aquí ya está casi resuelto todo, porque ya sabemos que la pendiente es menos 3 medios, que el ángulo de inclinación es tangente a la menos 1 de menos 3 medios. Como la pendiente en este caso es negativa, al resultado le vamos a agregar 180 grados. ¿De acuerdo? Shift tangente de menos 3 medios. Me queda menos 56.30 grados. Si le agregamos 180 grados, me quedaría el ángulo alfa es de 123 grados, 123.69. Bueno, vamos a hacerlo con calma para que no se vayan a equivocar. Porque luego vamos a decir, ¿y cómo salió eso? Vamos a repetirlo. Shift tangente de menos 3 entre 2. Me queda que el ángulo alfa es igual a menos 56.30 grados. Como me quedó en negativo, le voy a agregar 180 grados para encontrar el ángulo positivo. Por eso el ángulo alfa va a ser igual a 123.69 grados.
que convirtiéndolo a grados, minutos y segundos, me quedaría 123 grados con 41 minutos. Porque los segundos son menos de 30, los segundos son 24.24. Entonces son menos de 30. Por lo tanto, se conserva igual. ¿Qué quiere decir? Que ahorita que grafique, el ángulo va a ser mayor de 90 grados. Aquí como la pendiente me quedó de positiva, el ángulo de inclinación era agudo, menor de 90 grados. Aquí como la pendiente es negativa, me va a quedar un ángulo obtuso, un ángulo mayor de 90, pero menor que 180. Entonces aquí tenemos la pendiente que me pidieron, el ángulo de inclinación que también me pidieron. También me pidieron la abscisa al origen, que es 4, y la ordenada al origen, que es 6. Abscisa al origen. Y ordenada al origen. Y ahora sí, ya que tenemos todos los elementos, pues lo vamos a graficar. En matemáticas las cosas se pueden hacer de diferentes maneras. En la área de matemáticas no es tan importante el camino ni el método, sino el llegar a lo que te están pidiendo. Luego, porque ahorita que analicemos a la forma general, vamos a encontrar una fórmula para encontrar directamente la pendiente y para encontrar directamente la ordenada al origen y la abscisa al origen, que es otra forma de encontrar esos valores. Y vamos a estudiar lo que decía yo ahorita, que si no hay término independiente, la recta pasa por el origen. Pero ¿qué pasa si no existe la X? Si la ecuación es de primer grado con una variable, ¿cómo es la recta cuando tiene una sola variable? Si solamente aparece la Y, pues es una recta paralela al eje de las X. Si solamente aparece la X, pues es una recta paralela al eje de las Y. Entonces la geometría analítica es eso. Que tú veas una ecuación y casi sepas qué lugar es. Aquí ya sé que es una recta. Y que con un poquito de análisis puedas encontrar todos sus elementos. Y si ya ves que falta el 12 aquí, es una recta y pasa por el origen. O tú ves que nada más aparece la X, digas, sabes que es una recta, pero es paralela al eje de las Y. O que veas así nada más con una variable que sale la pura Y y puedas decir, sabes que esa ecuación es una recta, es una ecuación lineal, es una recta, y es una recta que va a ser paralela al eje de las X. Y ya cuando pasas a la circunferencia, puedes reconocer la ecuación de una circunferencia, de una elipse, nada más de ver la ecuación. Vamos a hacer la gráfica, pues ya es muy simple, porque tiene que cortar al eje de las Y en 6 y al eje de las X en 4, que son los puntos que voy a graficar nada más. Y debe ser 4 para acá y 6 hacia arriba. Y sí que con un cuadrante que dibuje va a ser suficiente. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4 para la X y 6 para la Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasa por aquí. Este es el eje Y. Este es el eje X. Este es el origen. Y la recta que me están preguntando, ¿qué gráfica es esta? Y una manera de pensar que estamos bien es que si el ángulo de inclinación me quedó de 123 grados, pues sí parece de 123 grados. Mano que aquí me diga 123 grados y apareciera aquí un ángulo de 40, 50 grados, pues algo andaría incorrecto.
Y entonces ese es el análisis de la ecuación de una recta. Me dan a mí la ecuación de una recta y a partir de ahí encontramos sus diferentes formas en que se expresa y todos sus elementos. Que no son muchos de los elementos, decía yo, como a manera de resumen. Es el ángulo de inclinación, es la pendiente, que es la tangente de ese ángulo, la tangente trigonométrica, es la abscisa al origen, que es la A, la distancia del origen a donde la recta corta el eje de las X, y la ordenada al origen, que es la distancia del origen al punto donde la recta corta el eje de las Y. En realidad sus elementos son 4, estos dos, y los otros 3 son las diferentes formas en que se presenta, forma general, forma simplificada y forma simétrica. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Por acá, déjenme checar uno de los asistentes. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Con esto tenemos que ir al día hasta la página 10, ¿verdad? Sí, ahorita si tuvieran que entregar el trabajo que no le hemos puesto fecha todavía, sería la página 9 y la página 10. Estamos registrando su asistencia. Habíamos invitado a algunas personas del 327B, porque no tenemos clase con ellos hasta el viernes. ¿Hay alguien del 327B ahorita? Sí, ¿Me dicen sus apellidos, por favor? Santoyo Esquivel. ¿Cómo? Santoyo. Santoyo Esquivel. Misael, muy bien. ¿Alguien más que esté del 327B? Yo, Caballero ¿Me dicen sus Vega. apellidos, por favor? Caballero Vega. Caballero, Víctor Manuel. Muy bien. Sí. ¿Alguien más del 327B?
Parece ser que ya están registrados. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya casi terminamos la ecuación de la recta para pasar a la ecuación de segundo grado, pero con dos variables. Pero les decía yo que en matemáticas pues no hay caminos únicos. No es como una receta de cocina y vete por aquí y solamente por aquí. No es cierto, no es cierto, porque alguien puede estar investigando y ver que hay diferentes caminos. Forma general de la ecuación de la recta. Y ya sabemos que esa forma general es ax cuadrado, bueno, estoy con la de segundo grado, ax más by más c igual a 0. Lo que yo platiqué ahorita lo vamos a escribir. Si c es igual a 0, es decir, si no existiera esta c, la recta pasa por el origen. Por ejemplo, que yo tuviera 3x menos 2y igual a 0, x más 3y igual a 0. Ecuaciones de este tipo siempre van a pasar por el origen. A vale 0 y b vale 0. O sea, ahí no hay, la abscisa al origen vale 0 y la ordenada al origen vale 0. ¿Qué pasa si b vale 0, que no estuviera este? Pues entonces la recta es paralela al eje de la y, es decir, a y prima. Que estuviera, por ejemplo, que tuvieras x más 3 igual a 0, 2x menos 5 igual a 0. Que tenga una sola variable, pero que esa variable no sea la y, al graficarla va a ser una recta paralela al eje de la y. Caso contrario, si a vale 0, la recta va a ser paralela a x. Y más 3 igual a 0, 2y menos 5 igual a 0. Pues te puede dar una idea, al ver a la ecuación, te puede dar una idea. Yo quisiera que, por ejemplo, que al final del semestre poner una lista de unas 10, 15 ecuaciones y tú lo veas y esta es una recta. Esta es una recta que pasa por el origen, ¿no? Que pasa por el origen. Esta es una circunferencia con centro en el origen, no es una circunferencia con centro fuera del origen, o es una elipse, o es una parábola, o es una hipérbola, nada más de ver la ecuación. Para que al ver las ecuaciones tú ya sepas qué lugares geométricos representan. Esa es la esencia de la geometría analítica. Trabajar las propiedades de los cuerpos compuestos por puntos y líneas, por los cuerpos geométricos, pero a través de ecuaciones. Ahora bien, decía yo que hay diferentes formas de encontrar los elementos de una recta. Si yo tengo a la recta en su forma general, y si despejo a la y para llevarlo a su forma simplificada, de aquí yo puedo deducir que la pendiente es menos a sobre b. Es decir, si yo tengo una ecuación de una recta en su forma general, y este es a, este es b y este es c,
su pendiente sin despejar a la Y, puedo decir que es menos el valor de A que vale 6 entre B que vale 5. Ahí sería su pendiente, mira, bien rápido. Sin tener que despejar a la Y directamente aquí. Entonces pueden guardar esa fórmula en su formulario para ver cómo se calcula la pendiente de una recta, siempre y cuando la ecuación esté en su forma general, ¿eh? Nada más. Por lo tanto, de aquí mismo yo puedo obtener que la ordenada al origen sería menos C sobre B. Menos C, menos C que vale 3, menos 3, perdón, entre B que vale 5. Quiere decir que la ordenada al origen vale 3, 5. Y sería otra fórmula. Y si quisiera una fórmula para la A, pues yo había dicho que para la A hacíamos que Y valiera 0, ¿no? Si Y vale 0, me quedaría AX más C es igual a 0. AX es igual a menos C, X es igual a menos C sobre A. Por lo tanto, aquí la A sería menos C, que es menos 3, entre A que vale 6, me quedaría 3 sextos, que es igual a 1 medio. Pues tenemos, y lo pueden aprovechar esto para el trabajo de la página 10 también. Aunque en la página 10, como tienes que poner la forma simplificada, pues de ahí agarro de los datos, ¿no? Pero si yo tengo una ecuación en su forma general, con esta fórmula calculo la pendiente, con esta la ordenada al origen y con esta la abscisa al origen. Y es un poco más rápido. Otra vez. La pendiente ya está en su forma general, ¿eh? Eso es importante aclarar. Debe estar en su forma general. Si a mí me han dado esta ecuación como 4x es igual a menos 3y más 8, tendría que haber hecho esto primero, ¿verdad? Este 3y que está restando lo paso sumando y este 8 que está sumando lo paso restando. Si el ejercicio me lo hubieran dado así, el primer paso sería ponerlo en su forma general. Ya que está en su forma general, la pendiente es menos A sobre B que vale 3. Ahí está la pendiente menos 4 tercios. B, la ordenada de origen, menos C, que es menos 8 sobre B que vale 3. Quiere decir que B vale 8 tercios. La A dice que es menos C menos 8 sobre A que vale 4. Me quedaría 8 cuartos, que es igual a 1. Entonces, rápidamente podemos conocer elementos de la recta a través de estas tres fórmulas sencillas. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Tenemos clase con ustedes pues el lunes, porque mañana no tenemos clase. Mañana los jueves vamos a la escuela a hacer algunos asuntos administrativos. El viernes no. De todos modos, les mando la invitación por si alguien se quiere unir
la clase del viernes, para no levantarnos a las 7, porque es medio cruel que te levanten a las 7 y no es tu horario. En la clase del 327B igual los podemos invitar. Vamos a seguir analizando esta parte. Les mando la invitación, creo que es como a las 10:20 más o menos, ¿no? Por si están desocupados el viernes y quieren entrar a la clase del viernes, lo puedan hacer. Avancen a su trabajo. Si no entran el viernes a la clase del 327B, nos veríamos el próximo lunes para cerrar el tema de la ecuación de la recta. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, entonces estamos en contacto. Cuídense. Ya casi empieza la otra clase. Que estén bien. Igualmente. Gracias.